Este es el video número 8 y en este video quiero hablar sobre la agresividad. Es muy común que las personas con fobia social digan no me puedo defender. Esta frase es muy común en personas con fobia social. No me puedo defender. Generalmente dicen estuve con tal persona y me tiró broma, me tomó el pelo y no me pude defender, me siento un estúpido, me siento avergonzado de mí mismo porque le debí haber dicho algo, debí haberme defendido, pero no pude, no me pude defender, no me pude defender. ¿Qué es eso? ¿Habrá algo de verdad detrás de eso? ¿O es otro alaraco más de las personas con fobia social? Bueno, yo creo que no es ningún alaraco y esa frase es clave para entender mucho de la fobia social. No me pude defender. En la investigación sobre la fobia social, en 1980, estos investigadores escribieron esta frase, que es muy popular. Esta frase aparece en todos los trabajos sobre agresividad. Dice, la conducta agresiva es una manifestación básica en la actividad de los seres vivos. Y esto ha sido muy mal interpretado, ¿ya? Y se interpreta como que la violencia es parte del ser humano. No es eso lo que no es eso lo que dice la investigación sobre la agresividad. Lo que dice es que los niveles normales de agresividad son adaptativos, son positivos e imprescindibles en la existencia de todo ser humano, especialmente en la existencia de todo ser vivo, en especial el ser humano. La agresividad en dosis normales, si yo tengo control sobre mi agresividad, es mi sistema de defensa. Sobre mi sistema de defensa yo construyo la seguridad en mí mismo. Si eso está bloqueado, yo no puedo sentirme seguro de mí mismo. Si yo no me puedo defender, entonces ciertamente que yo voy a correr despavorido cada vez que veo a una persona porque siento que puedo ser víctima de su agresividad, de sus bromas, de sus críticas, de su rechazo. Entonces, el sentimiento de no poder defenderse es lo mismo que decir no puedo expresar agresividad, la agresividad normal de toda persona. Una personalidad sana, equilibrada, que interactúa bien con las demás personas, tiene su dosis normal de agresividad, tiene control sobre esta agresividad y más aún, los niveles adecuados de agresividad se manifiestan en cada interacción con otras personas durante todo el día. Incluso una madre cariñosa, pacífica, está haciendo uso de sus niveles de agresividad cada vez que interactúa con otras personas. Si alguien me dice a mí, si alguien se ríe de mí y está haciendo burlas de mí, yo tengo que ser capaz de decirle ¿qué te pasa conmigo? Alto, anda a reírte de tu abuela. Bueno, esa es una agresividad normal, controlada. Desgraciadamente, la palabra agresividad tiene muy mala fama. Se usa solamente para describir la violencia, el terrorismo, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el parricidio, la delincuencia, incluso los garabatos, el maltrato, todo eso se relaciona con violencia, todo eso se relaciona con agresividad, pero eso es un error, porque la agresividad en su forma más extrema es violencia, asesinato, criminalidad, malos tratos, violencia en adolescentes, en bullying, pero eso es un extremo no adaptativo, patológico y es muy negativo. Bueno, el otro extremo,
la ausencia total de agresividad, también es desadaptativa, también es patológica, también es mala. Ahí está la fobia social, la incapacidad de expresar agresividad en forma normal, controlada. Eso significa que mi sistema de defensa no está funcionando. Mi sistema de defensa, autodefensa, sobre el cual yo construyo la seguridad en mí mismo, está bloqueado, está completamente bloqueado. Yo necesito dosis normales de agresividad, por ejemplo, para hacer valer mis derechos, para presentar mi punto de vista, para defenderme de la agresividad del entorno, para hacerles ver que no jueguen conmigo porque yo me voy a defender. La agresividad normal es un elemento de disuasión que me permite ir por la vida sintiéndome seguro de ser una persona, de expresar mi punto de vista, ejercer mis derechos. Y al mismo tiempo es un sistema de defensa físico. En el caso de que alguien me quiera atacar físicamente, yo puedo responder en forma adecuada. Entonces los niveles normales de agresividad son absolutamente necesarios en una personalidad equilibrada, en una persona que se puede relacionar normalmente con los demás. Eso es lo que falla en la fobia social. Entonces la terapia de agresividad que propongo yo no es para entrenar matones, no es para gritar más fuerte, no es para intimidar a las demás personas. Esa no es la forma de salir de la fobia social. Lo que yo propongo es desbloquear los niveles normales de agresividad, desbloquearlo hasta que yo logre sentirme seguro de que poseo un sistema de defensa que me sirva para ir por la vida, abriéndome paso, exigiendo mis derechos. ¿Qué es lo que ocurre en este momento de la fobia social? Que la amígdala, que es el centro del miedo y de la ansiedad, está disparando una señal de peligro, 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 ahí viene una persona. Y mi respuesta frente a ese peligro es huir, arrancar. Bueno, cada vez que yo arranco, estoy reforzando, aumentando la señal de peligro. Si yo arranco, entonces la amígdala va a decir, viste, yo te salvo y te salvo y te salvo cada vez que disparo la alarma. Lo que yo propongo es desarrollar la agresividad, cosa que la señal de peligro deje de tener sentido, vayan disminuyendo cada vez, porque ya no es necesario sentir miedo cada vez que veo a una persona. En la medida que yo voy construyendo, desarrollando, desbloqueando mis niveles de agresividad normales, entonces la fobia social, la alarma, empieza a disminuir, ya no tiene sentido. El miedo y la agresividad son incompatibles entre sí, así como la alegría y la tristeza son emociones incompatibles. Si yo estoy alegre, no puedo al mismo tiempo estar triste. Bueno, la agresividad y el miedo son incompatibles en este momento. Entonces, en este momento, si yo tengo fobia social, estoy dominado por el miedo, porque mi sistema de defensa está bloqueado. Yo solamente puedo sentir miedo. Pero si empiezo a desarrollar la agresividad, mi sistema de defensa, en la medida que se vaya construyendo, el miedo es menor, porque estas dos emociones son incompatibles. Una vez que yo desarrolle un sistema de defensa, la agresividad, entonces la alarma de peligro que se genera en la amígdala deja de tener sentido, es cada vez menos, se va apagando, se va reduciendo. ¿Podría apagarse por completo? No lo sé. Tal vez sí, no lo sé. Eso no ha ocurrido en mi persona aún. Pero es cada vez menor en la medida que yo me siento seguro de mí mismo, de mi capacidad de expresar agresividad, de controlarla en forma
asertiva, en forma adecuada, entonces en la misma medida la fobia social empieza a disminuir. Es muy curioso, el miedo y la agresividad son incompatibles. Es muy curioso cuando uno hace estos ejercicios de agresividad, que cuando yo logro concentrarme en una respuesta agresiva, por ejemplo, voy en la calle y le digo a un lado, estúpido, aquí vengo yo, es común que en ese momento la fobia social desaparezca por completo y produce una sensación de felicidad. La fobia social se fue, luego vuelve, ¿ya? Porque hay que desarrollar un armamento bélico, desarrollar la agresividad, hay que salirse del hábito de la sumisión, y eso puede tomar tiempo, pero a medida que se vaya consiguiendo, la fobia social va desapareciendo. Entonces yo no estoy proponiendo generar conductas violentas, ni mucho menos. Eso es el extremo de la agresividad. Yo estoy proponiendo desarrollar la agresividad normal, adecuada, adaptativa de cada ser viviente. La agresividad es un componente esencial de la personalidad. Es una expresión de todo ser viviente. Eso es lo que dice la investigación. Ahora, yo me doy cuenta que cuando la fobia social, los chicos con fobia social están muy sumergidos en el pozo negro, claro, en ese momento la ansiedad es masiva y no pareciera que existe una relación entre esa ansiedad masiva que están sintiendo y el desarrollo de la agresividad, pero existe una relación. Y yo los insto a que comiencen esta forma de autoterapia, que es una autoterapia, es gratuita, la pueden hacer ustedes mismos, está al alcance de la mano de ustedes mismos, se pueden tomar un año si quieren, pero les va a funcionar. Vamos al video número 9.